Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Bien, bien, todo bien. Vamos a esperar 2 minutitos que se conecte el resto de los alumnos. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla, ¿se ve bien? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a continuar con neuroradiología. En estos momentos en medicina interna, ¿qué están viendo? ¿Aparte de neuro o todavía no ingresaron a ese temario? Todavía no ingresamos a neuro. Bien. Con el doctor Maidana, ¿qué vieron la clase pasada? Tomografía, algo de radiología, me dijo algo de resonancia magnética también, secuencias y algún vocabulario nuevo, algo que quieran comentarme, algo que no hayan entendido. Vimos accidente cerebrovascular, la TAC y la resonancia magnética y fue entendible la clase. Bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta clase que tengo programada de neuroradiología. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que actualmente el diagnóstico por imágenes, digamos, es tan amplio, las técnicas por imágenes son, digamos, cada vez hay un número mayor, y habitualmente prácticamente los radiólogos, cada uno se va dedicando o tienen una subespecialidad. Y dentro de esta está la neuroradiología, que son justamente es una subespecialidad que se dedica al estudio por imágenes de las enfermedades que afectan la cabeza, el cuello, incluidos sus vasos, y también, digamos, aparte de cabeza y cuello, la columna vertebral, su contenido, y también todo lo que se corresponde con las raíces nerviosas de, ya sea a nivel de los nervios centrales o a nivel periférico. Si nosotros pasamos a este otro slide, vamos a ver que las técnicas desde 1895 hasta el 2020 o 2021, fíjense todas las técnicas por imágenes que nosotros tenemos y que podemos solicitar a nuestro paciente. Por supuesto que siempre, ya lo habíamos hablado en clases anteriores, que uno siempre, digamos, prioriza las técnicas más accesibles que uno tiene, las de menor complejidad, y posteriormente va subiendo de complejidad a medida de que uno no llega al diagnóstico o necesita la estadificación de una determinada enfermedad, o si el paciente necesita cirugía. De todas formas, una de estas técnicas nos puede llevar, una técnica muy simple o muy sencilla, nos puede llevar a solicitar técnicas de gran complejidad. Por ejemplo, un paciente que tenga una tomografía, por ejemplo, computada simple de cerebro, donde encontremos, por ejemplo, un tumor cerebral, y de pronto no vamos a seguir pidiéndole, no sé, tomografías con contraste o radiografía u otras técnicas,
Simplemente de ahí pasamos a una resonancia magnética por medio de contraste, con técnicas multiplanares o con técnicas de difusión o de perfusión que nos permitan llegar a un diagnóstico certero lo más antes posible y tratar de darle una solución a ese paciente si el tumor que nosotros estamos evaluando es o tiene la chance de ser de tener una corrección quirúrgica o primero necesitará hacer quimio o radioterapia. Hablando de tumores malignos, hay que tener presente también que en el sistema nervioso central, por ahí los tumores benignos, de acuerdo al sitio donde se encuentren y de acuerdo a su crecimiento o su forma de manifestación, puede afectar en una forma muy marcada o digamos, aumentar su gravedad, su agresividad, por más que un tumor benigno, si está creciendo, por ejemplo, en el tronco encefálico, que nosotros sabemos que en ese sitio el crecimiento de un tumor, donde hay, digamos, núcleos que comprometen la vida del paciente, ya sea los centros respiratorios, los centros digamos, que son vitales, pueden afectar, y ese tumor benigno puede transformarse en determinado momento realmente en un problema al paciente, porque no es fácil de acceder a la extirpación y por ahí los tratamientos no son adecuados. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, podemos tener acceso a la radiografía simple, donde su uso es limitado, porque no tenemos, ya vamos a ver cómo se visualizan determinadas patologías, no tenemos, digamos, una visualización correcta de los tejidos blandos, del contenido intracerebral, pero sí podemos tener algunos signos indirectos de patologías, muchas de ellas que pueden ser tumorales o que puedan ser de un pronóstico grave. Después tenemos la mielografía, que es una técnica que, digamos, se solicitaba con la utilización de contrastes y se debía hacer funciones en los distintos espacios digamos, del sistema nervioso, y que por ahí, tiñendo esos espacios, podíamos ver algunos signos indirectos de patologías tumorales o algunos tipos de patologías que afectaban el sistema nervioso central. Este estudio, con el advenimiento de la resonancia magnética e incluso con la tomografía computada, se ha dejado de utilizar. Después tenemos la angiografía, que en algún momento se la utilizaba como una técnica, buscando también signos indirectos, por ahí se hacía por punción directa a nivel de la región carotídea para el estudio de, digamos, de la vasculatura intracerebral y poder ver algunos signos indirectos, como les dije, de algunas patologías, o signos directos si las patologías eran por informaciones arteriovenosas, fístulas arteriovenosas, etc. La medicina nuclear, que se la utiliza también para el estudio del sistema nervioso central, que tiene sus indicaciones muy precisas, y por supuesto la tomografía computada, que fue la técnica, o digamos la técnica que primero nos mostró, digamos, el sistema nervioso central en una forma directa, sin la utilización de signos indirectos para visualizar determinadas patologías, incluso las patologías degenerativas o algunas patologías virósicas a nivel del sistema nervioso central, que nos iban, que tienen algunos signos directos de las mismas. Entonces, podíamos llegar a una forma mucho más específica al diagnóstico. La ecografía, principalmente la ecografía, nosotros la utilizamos en neonatología, haciendo ecografías transfontanelar, que se llaman, o sea, a través de la fontanela, colocamos el transductor de ecografía y podemos ver, a través de la fontanela, podemos ver
el parénquima cerebral, incluso podemos ver signos directos de algunas patologías difusas o algunas patologías tumorales a nivel de neonatología. El decodoppler color, que también se utiliza para el estudio de los vasos del cuello, por ejemplo, ustedes saben que cuando tenemos placas ateromatosas a nivel de los vasos carotídeos o de los vasos que van hacia, digamos, hacia el cerebro, se acumulan placas de ateromas y esas placas pueden migrar y pueden producir accidentes cerebrovasculares isquémicos o ya sea por el desprendimiento de las placas con la presencia de émbolos que se desplazan hacia la circulación periférica a nivel del sistema nervioso central, especialmente a nivel del cerebro. La resonancia magnética, la angiografía por resonancia magnética, la espectroscopía por resonancia magnética, la resonancia magnética funcional, son técnicas de mayor, digamos, complejidad que nos permiten llegar a un diagnóstico mucho más preciso de las enfermedades y muchas veces caracterizar las distintas estirpes tumorales que de acuerdo a eso podemos elegir el tratamiento adecuado. Y la neuroradiología intervencionista, que nos permite hacer embolizaciones de tumores, embolizaciones de malformaciones arteriovenosas, la embolización de digamos, de aneurismas cerebrales, o muchas veces también nos permiten, aparte de realizar embolizaciones, es de la revascularización en los accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos, con el pasaje de trombolíticos. Eso se hace, digamos, en el periodo agudo de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Bueno, algunas de esas técnicas las tenemos disponibles en nuestro medio, otras no, pero hay que tener en cuenta los medios de contraste que nosotros podemos utilizar en estas técnicas de imágenes. Ya los conocen, más o menos, los triodados hidrosolubles, que principalmente se utilizan en radiología, en angiografía, en tomografía computada. Recuerden que estos medios de contraste son de acuerdo a su, digamos, composición. Vamos a tener los triodados hidrosolubles iónicos y los no iónicos. Recuerden que los de mejor, digamos, tolerancia son los medios de contraste no iónicos, que producen incluso menos daño renal y que producen menos reacciones adversas. Medio de contraste el gadolíneo, que se utiliza en resonancia magnética, que también es un medio de contraste hidrosoluble, que se eliminan por vía renal, y los radioisótopos que utilizamos en medicina nuclear. Nosotros vamos a tener un vocabulario que ya más o menos lo venimos practicando durante la cursada, que en la radiología convencional hablamos, recuerden, de imágenes que pueden ser radiolúcidas cuando se ven negro, radioopacas cuando se ven blancas. Tenemos algunas imágenes que son intermedias, por ejemplo, la densidad cálcica, la densidad metálica son radioopacas, y los radiolúcidos, recuerden que está relacionado con el aire. Cuando hablamos de tomografía computada, vamos a hablar de imágenes que son hipodensas, imágenes hiperdensas o imágenes isodensas. Cuando hablamos de resonancias magnéticas, hablamos de imágenes hipointensas, hiperintensas o isointensas. Cuando hablamos en ecografía, hablamos de hipoecogénicas, anecogénicas, hiperecogénicas e isoecogénicas. Recuerden que esto depende las isoecogénicas dependen del parénquima donde se encuentren localizados, lo mismo que las isointensas y los isodensos. Y en medicina nuclear hablamos de imágenes hipocaptantes o de imágenes hipercaptantes.
Cuando nosotros hablamos de tomografía computada y de resonancia magnética, por ahí uno ve que podemos confundirnos con determinado vocabulario que es el que utilizamos habitualmente nosotros para referirnos a determinados parámetros que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos en tomografía computada, hablamos de ventanas. Lo mismo ocurre cuando hablamos de ventanas en resonancia magnética, pero principalmente uno escucha hablar de ventanas cuando estamos viendo estudios de tomografía computada. ¿Qué son esas ventanas? Recuerden que la escala de grises que nosotros tenemos tanto en tomografía computada como en resonancia magnética es una escala de grises muy amplia. Entonces nosotros para sacar determinada información que pueda ser visible al ojo humano y pueda ser interpretado, debemos achicar o abrir esas ventanas. Ya vamos a ver después distintas ventanas. Y por ejemplo vamos a tener ventanas óseas, ventanas de partes blandas, ventanas, ventanas intermedias, pero los dos extremos se corresponden con ventanas óseas y ventanas de partes blandas. Después tenemos lo que se denomina el plano de corte. El plano de corte significa, es muy parecido al plano de reconstrucción, donde nosotros tenemos planos de corte en el plano axial, después tenemos el plano coronal y tenemos el plano sagital, que son los planos anatómicos que uno ya conoce. Pero a su vez, cuando nosotros hacemos cortes en tomografía computada y en resonancia magnética, depende de la altura y depende, por ejemplo, en el plano sagital, si yo me desplazo hacia la derecha o me desplazo hacia la izquierda, voy a tener distintos planos en los cuales la anatomía va a variar. Por supuesto, en la parte central vamos a ver, por ejemplo, la hoz del cerebro, mientras que hacia los costados vamos a empezar a ver los lóbulos frontales, posteriormente los lóbulos, cuando los cortes son más externos, vamos a ver los lóbulos parietales, vamos a ver los lóbulos temporales. Lo mismo que si yo hago cortes desde adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, vamos a ir viendo distintas estructuras anatómicas y eso es lo que nosotros debemos apreciar en estudios que muchas veces son multiplanares. O sea, yo en una resonancia magnética o incluso en una tomografía computada voy a tener distintos planos en los cuales yo un tumor lo puedo ver en el plano axial y lo puedo ver en el plano sagital y en el plano coronal. Después tenemos en resonancia, en tomografía computada, podemos hacer mediciones, podemos hacer multiformatos, donde yo en una misma imagen puedo ver múltiples cortes, ya sea del mismo plano o de distintos planos, incluso puedo ver los planos de referencia. Eso es mucho más técnico, pero que nos sirve al momento de, de evaluar una imagen en tomografía computada. Cuando hablamos de resonancia magnética, hablamos de secuencias, y estas secuencias pueden ser, y ustedes habrán escuchado hablar, secuencias T1, secuencias T2, secuencias especiales, que se llaman, por ejemplo, estas que terminan con IR, son secuencias que se denominan de inversión-recuperación. Algunas las utilizamos para el sistema nervioso central, algunas específicamente para el estudio de patología musculoesquelético, por ejemplo, técnicas de supresión grasa, donde yo tengo una técnica que directamente me suprime la grasa en determinadas situaciones. Por ejemplo, si yo tuviera un tumor que sospecho que tiene alto contenido de grasa, con una técnica
de supresión grasa, directamente la grasa desaparece y ahí estamos ante la presencia de un tumor que tiene alto contenido de grasa. Después tenemos técnicas sin y con contraste. Recuerden que el contraste que se utiliza gadolinio. Acá todo esto que nosotros explicamos, que tratamos de hacer ver, es que no es lo mismo el estudio de técnicas con o sin contraste, estudios que tengan, digamos, indicaciones, una tomografía computada en relación a una resonancia magnética, por ejemplo. Ya vamos a ver cuando nosotros tenemos un estudio o un paciente con traumatismo cráneoencefálico, vamos a ver cuál es la técnica de elección. Muchas veces se cree que por pedir la técnica más compleja es la que nos va a dar más solución y en general no es así. O sea que uno tiene que tener un criterio en el momento de solicitar los estudios. Muchas veces nosotros vemos que los estudios están pedidos sin un criterio y a todos los pacientes se les pide, por ejemplo, tomografías con contraste o muchas veces se piden resonancia magnética sin contraste, con técnica STIR, con técnica FLAIR, con gadolinio, con reconstrucción tridimensional del sistema vascular, etc. Esos son estudios que es como que uno, digamos, tiene, digamos, un solo objetivo y agarra una escopeta y dispara miles de perdigones, ver si uno da en el blanco. Entonces, también tenemos que ver el contexto clínico, si son estudios que uno los permite, los pide en un contexto de urgencia, en un contexto de emergencia, si son estudios simples, si son contrastados en pacientes ambulatorios o en pacientes que sean urgentes o pacientes críticos. Los pacientes críticos tienen que tener presente que las técnicas de resonancia magnética, si bien es cierto, son técnicas que nos pueden brindar mucha información, pero los pacientes críticos y que necesitan ser monitoreados, muchas veces no se les puede realizar resonancia magnética, porque justamente al no poder ser monitoreados, son pacientes que están muy graves, muchas veces estos estudios de resonancia magnética demoran entre 40, 50 o una hora, o 60 minutos, mientras que una tomografía computada puede durar 2 minutos. Entonces, en la emergencia o en pacientes críticos, por supuesto que el estudio de tomografía computada va a tener mucha mayor ventaja que en un paciente un paciente que necesitemos que esté dentro de un resonador, donde incluso el paciente tiene que estar quieto durante todo el tiempo que dura el examen, porque el movimiento, ustedes saben que afecta enormemente la reconstrucción en resonancia magnética. Entonces, los pacientes a los cuales les solicitamos resonancia magnética deben permanecer quietos durante todo el estudio. Si no pueden permanecer quietos porque tienen desorientación temporoespacial o son pacientes que no pueden, digamos, permanecer quietos durante todo el estudio o permanecer inmóvil, necesitan de una sedación o muchas veces hay que hacerle una anestesia que nos permita que el paciente permanezca quieto durante todo el procedimiento. Fíjense lo que dice acá, las técnicas de imágenes pueden ser biplanares, pueden ser multiplanares, pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Algunas tienen sus indicaciones y contraindicaciones. Por ejemplo, un paciente que tiene marcapaso, no le podemos hacer resonancia magnética porque el equipo de resonancia magnética, el imán, produce una descarga de las pilas
digamos, del marcapaso, y eso estará contraindicado. Por ejemplo, pacientes también que tengan algún tipo de implante a nivel intracerebral, que por la introducción dentro del magneto de resonancia puede producir el movimiento o el desplazamiento y puede producir lesiones por quemadura o por desplazamiento. También tenemos que ver el alcance de las técnicas, o sea, no a una radiografía directa del cráneo, le vamos a pedir en la cual deseemos ver el parénquima intracerebral, no lo vamos a poder ver, salvo determinadas situaciones, como por ejemplo que esté calcificado o que haya alguna lesión que nos demuestre la presencia de aire intracraneal. Las técnicas tienen sus limitaciones, por supuesto que hay que optimizar los recursos, y esto es muy importante, que las técnicas utilizadas no se reemplazan, sino que lo que debemos hacer es optimizarlas. Hay que tener presente también, fíjense, estas técnicas que nosotros tenemos acá, esto sería una radiografía del cráneo de perfil, esta sería una tomografía computada con un hematoma, ya vamos a ver esta imagen, pero esto es un hematoma epidural, acompañado de un hematoma subdural con desplazamiento de la línea media, y también un cefalohematoma a nivel extracraneal. Y fíjense esta otra técnica, ¿se acuerdan cuando hablamos de la colangioresonancia, que era una técnica que nos permitía el estudio de las vías biliares sin la utilización de medio de contraste? Miren esta técnica que se llama angioresonancia, donde nos permite la visualización, fíjense acá cómo se ve el polígono de Willis, las ramas cilianas, derecha e izquierda, la arteria vertebral, las arterias vertebrales acá abajo, el tronco basilar, las arterias cerebrales posteriores. O sea, fíjense, esta técnica debe durar entre 20 y 30 minutos y nos permite hacer un diagnóstico sin la utilización incluso del contraste por vía endovenosa, nos permite la visualización de las arterias intracerebrales. Hay que tener presente que las arterias de la circulación periférica, muy pequeñas, generalmente no se ven. Para eso necesitamos hacer angiografía. Antes, para visualizar de esta forma los vasos dentro del cerebro, necesitábamos hacer un cateterismo con, como vamos a ver más adelante, hacer una angiografía digital por cateterismo para ver los vasos del cuello, e incluso los vasos intracerebrales. Miren acá esta otra técnica, que es una resonancia magnética, ya habíamos hablado, son técnicas multiplanares, acá tenemos el plano axial, acá tenemos el plano coronal y acá tenemos el plano sagital. A su vez tenemos estas dos secuencias, que son secuencias anatómicas, son secuencias T1, mientras que esta secuencia que estamos viendo acá es una secuencia T2, es una secuencia rápida, se llama Fast Spin Echo T2, que es una secuencia que la utilizamos para la visualización del parénquima cerebral principalmente. Esto es un estudio básico de cerebro, fíjense, tiene 1, 2, 3 y 4 secuencias. Esta secuencia se denomina secuencia FLAIR. Miren, esta es una secuencia FLAIR T2 y vamos a empezar a hacer una disquisición. Vamos a decir que en las secuencias T1, el líquido, fíjense el globo ocular acá como se ve en la parte anterior, fíjense que el globo ocular que tiene líquido en su interior se ve negro. O sea que esta secuencia, fíjense cómo se visualiza el líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos laterales, a nivel de la cisterna magna posterior, se ven, tienen un color negro o lo que se denominaría un color que es hipointenso.
Mientras que esta otra secuencia, miren cómo se ven los globos oculares acá, se ven hiperintensos. Esta es una secuencia que se denomina Fast Spinnaker T2, o sea que esto es una secuencia ponderada en T2. Mientras que esta que está acá es una técnica que se denomina FLARE, que es una secuencia T2, pero fíjense que acá el líquido se ve negro también. Bueno, esto es una técnica especial donde el líquido, a pesar de que es una secuencia T2, el líquido se ve negro. Esta técnica, por ejemplo, FLARE, se la utiliza principalmente en enfermedades de la sustancia blanca, por ejemplo, esclerosis múltiple o algunas otras alteraciones a nivel de la sustancia blanca, se solicitan estas técnicas que se denominan FLARE. Por eso es muy importante, cuando nosotros solicitamos estudios de resonancia magnética, es colocar en el resumen de historia clínica, justificando el pedido de la resonancia, es ver qué es lo que nosotros queremos descartar. No es lo mismo estudiar con resonancia magnética un tumor que estudiar a un paciente que puede tener, por ejemplo, una infección por herpes virus, o por ejemplo, un paciente que pueda tener una vasculitis relacionado con lupus, o no es lo mismo un paciente que pueda tener una esclerosis múltiple. Entonces, muchas veces nosotros vemos pedidos de estudios médicos donde se les solicita resonancia de cerebro, sin ningún antecedente. El paciente, si tiene, ya vamos a ver un poquito más adelante, si tiene un microadenoma hipofisario, ese paciente, nosotros debemos hacerle un protocolo específico para microadenoma hipofisario. Y no es lo mismo el protocolo de microadenoma que el protocolo de macroadenoma hipofisario. Entonces, hay que tener una coherencia en el pedido médico. Miren este corte que nosotros estamos visualizando en esta secuencia axial. Miren cómo el vacío de señal me está pintando la arteria cerebral media que se introduce en el valle silviano, en este caso el valle silviano del lado izquierdo, y acá se ve la arteria silviana del lado izquierdo. Acá vemos el tronco basilar, que es ese puntito, y posteriormente vemos las arterias cerebrales posteriores que nacen a partir del tronco basilar. Miren en esta secuencia cómo se visualiza el cuerpo calloso. Ustedes saben que hay pacientes que pueden tener agenesia del cuerpo calloso o hipoplasia del cuerpo calloso. Entonces, por ejemplo, esta imagen que yo veo acá, secuencia secuencia T1 en el plano sagital, es una secuencia muy importante para el estudio en este caso, el cuerpo calloso. Miren cómo se ve el cerebelo, acá en la parte posterior, acá se están viendo las circunvoluciones cerebrales, y esto que está acá, que se denomina fosa posterior, donde tenemos el cerebelo, y en la parte anterior está el tronco cerebral. Por supuesto que se ven los tejidos blandos, fíjense cómo se ve la nariz, parte de la boca, parte del macizo facial, el cuello, la columna vertebral. El traumatismo del cráneo. Esto uno lo ve frecuentemente digamos, en la guardia, en un contexto que uno esté realizando guardias, ya sea en la guardia general, o por ahí podemos tener un paciente en el consultorio que nos consulte por un traumatismo del cráneo reciente. Lo que hay que tener en cuenta es que los traumatismos del cráneo pueden ser aislados, o sea, que el paciente solamente haya tenido un traumatismo en la región del cráneo, o también podemos tener pacientes que tienen asociado traumatismo en otras partes del cuerpo. Generalmente, por ejemplo, es muy frecuente la asociación del traumatismo del cráneo con el traumatismo de macizo facial.
El hecho que el paciente se golpee la cabeza no quiere decir que no pueda haberse golpeado también el abdomen, o los miembros superiores, o los miembros inferiores. Entonces, en el traumatismo del cráneo puede ser aislado o puede estar asociado a traumatismo de partes blandas o traumatismo óseos en el resto del organismo. Siempre tenemos que tener un paciente que esté estabilizado para recién pedir técnicas de imágenes. Hay que tener precaución cuando el paciente lo vamos a movilizar, sobre todo si el paciente está en la vía pública y por ahí uno llega en una ambulancia. Hay que tener precaución antes de movilizarlo, saber si está orientado en tiempo y espacio, saber qué le pasó, si puede hablar, si puede contestar o no. Y por supuesto visualizar todo el contexto clínico del paciente, si tiene escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Lo más probable es que el traumatismo no esté asociado solamente al cráneo, sino que puede estar asociado a otros sitios del organismo. Hay que tener precaución cuando uno lo moviliza al paciente, y habitualmente por protocolo en el traumatismo se solicita, sobre todo cuando el paciente uno lo puede revisar, pero no puede preguntarle si es que tiene algún tipo de dolor en alguna parte. Por protocolo habitualmente se solicita tomografía computada de cráneo de frente y perfil, de columna cervical frente y perfil, radiografía de tórax y panorámica de pecho. Con esto, nosotros vamos a tener una apreciación de si es que existe algún tipo de el traumatismo está localizado en determinadas partes del cuerpo. Y recuerden que si nosotros pedimos radiografía, la radiografía tiene una alta sensibilidad para la visualización de estructuras óseas. Esta es una radiografía de cráneo de frente, esta es una radiografía de cráneo de perfil, son normales las dos. Esta es una columna cervical de frente, radiografía columna cervical de perfil, y esto sería la panorámica de pelvis. ¿Qué hay que prestar atención? Principalmente si nosotros vemos fracturas en distintos sectores, ya sea del cráneo o del macizo facial. Tengan en cuenta que el hecho que ustedes no tengan fractura no descarta que tengan lesiones intracerebrales. Lo mismo sucede con la columna cervical y su contenido. Cuando nosotros hablamos de la columna cervical, les voy a dar, digamos, los parámetros que uno tiene que ver. Hay líneas que se deben trazar, una pasa por la parte anterior de los cuerpos vertebrales, otra por la parte posterior, otra a nivel de las articulaciones interapofisarias, y posteriormente la última a nivel de las apófisis espinosas en la parte posterior. Cualquier desplazamiento hacia adelante o hacia atrás, hay que tener presente que el cuerpo vertebral puede estar o fracturado o puede estar luxado. Recuerden que en la parte anterior tenemos la médula espinal, por lo tanto, los desplazamientos posteriores de los cuerpos vertebrales pueden hablar de lesiones a nivel de la médula espinal. El hecho de que uno tenga una columna cervical, una radiografía de columna cervical de frente y perfil normal, no descarta que el paciente pueda tener lesión en el contenido del conducto medular, y de esto principalmente a nivel de las venas. O también podemos tener un paciente, por ejemplo, con lesión a nivel del plexo braquial, y nosotros tener una radiografía de columna cervical con cambios mínimos que por ahí pueden ser imperceptibles a nivel de la columna.
Otro dato importante a tener en cuenta es cómo nosotros vamos a visualizar los cuerpos vertebrales, cómo los vamos a contar. La columna cervical en la parte, cuando nosotros queremos saber en la parte, en la columna cervical, la radiografía de perfil, cuál es este cuerpo vertebral, vamos a empezar a cortar de la parte superior a la parte inferior. O sea que nosotros acá tenemos el atlas, o sea, el macizo anterior, el macizo posterior, o sea que esta sería C1, este es el axis, esta sería C2, C3, C4, C5, C6. Entre C2, C3 vamos a tener los espacios intervertebrales, donde están los discos intervertebrales, y esto que están acá serían las articulaciones interapofisarias posteriores. Cuando nosotros vemos la columna cervical de frente, fíjense que la región del mentón nos cubre las primeras vértebras cervicales, por lo tanto nosotros tenemos que contar desde la parte baja hacia la parte superior. Entonces acá nosotros tenemos que esta, donde se ve la primera costilla, vamos a ver D1, D2, D3, D4, D5, perdón, vamos a contar desde abajo. C7, C6, C5, C4, C3 y así sucesivamente. O sea que en la radiografía de frente contamos desde abajo hacia arriba y en la radiografía de perfil de la parte superior a la parte inferior. Acá tenemos un paciente que tiene una radiografía de perfil donde tenemos múltiples fracturas a nivel de la región, al nivel de la región parietal, donde vemos estas imágenes lineales radiotransparentes. Fíjense, esta es una radiografía de cráneo de frente, en este caso, y el perfil. Miren lo que está pasando acá. Acá ustedes tienen esta imagen negra o radiolúcida, o lo que se denomina también radiotransparente. Esto que estamos viendo acá es la presencia de aire intracerebral. Eso se denomina neumoencéfalo. Entonces, la presencia de aire intracerebral se denomina neumoencéfalo. Cuando nosotros tenemos hundimientos de cráneo, como en este caso, donde vemos en la radiografía de frente, que está localizado a nivel parietal del lado derecho, que se proyecta en la parte media y superior de la radiografía de cráneo de perfil, vamos a ver generalmente una imagen o varias imágenes lineales, pero que son radioopacas, en contraposición a lo que se visualiza en la fractura, que tiene una imagen, se proyecta como una imagen radiotransparente. Disculpen, ¿se están pasando las imágenes? Sí, profe. Bien. Acá fíjense que tenemos una imagen, esta es un paciente con, esta es una radiografía post-mortem, sería lo que sería una biopsia o autopsia virtual que se hace con estudios de imágenes. Miren la imagen de metálicas que tiene a nivel intracerebral, que este paciente tiene las esquirlas de una bala que ingresó a nivel parietal y que se encuentra localizada o alojada a nivel intracerebral. O sea que esta radiografía es una radiografía post-mortem. Tomografía computada. Ventajas. Buena visualización de estructuras óseas, es una técnica rápida y nos sirve para valoraciones de lesiones agudas. Es superior a la resonancia magnética. O sea que si yo tengo un paciente con un traumatismo del cráneo y tengo que solicitar un estudio, el estudio de elección es la tomografía computada sin contraste por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque tiene buena visualización de estructuras óseas, es una técnica rápida, valoración de lesiones agudas. Las lesiones agudas en el traumatismo del cráneo
generalmente se asocian a lesiones por sangrado. Y podemos tener, por ejemplo, como dijimos recién, cefalohematomas, podemos tener hematomas intraparenquimatosa, hematomas que pueden estar localizados en los espacios, en el espacio subdural, en el espacio epidural, etc. Cuando nosotros estudiamos estos pacientes con tomografía computada, habitualmente tenemos un protocolo de estudio. Generalmente se hacen cortes axiales de 10 cada 10 milímetros, se pueden hacer también de 5 cada 5 milímetros, y se pueden hacer también reconstrucciones tridimensionales si nosotros contamos con un equipo de tomografía helicoidal. Las ventanas que utilizamos, de partes blandas y ventanas óseas, esto nos permite la visualización de lesiones óseas y de lesiones a nivel de las partes blandas, cortes coronales en los traumatismos del macizo facial, y muchas veces se asocia el protocolo también con cortes a nivel de la columna cervical que nos permita descartar algunas alteraciones a nivel de la columna cervical. ¿Qué tenemos que buscar? En las etapas agudas, en el traumatismo del cráneo, nosotros podemos tener lesiones que pueden ser extracraneales, o sea, están de la tabla externa hacia afuera, que son los cefalohematomas habitualmente. Tenemos lesiones que son craneales, o sea, que dependen de la tabla ósea, que pueden estar afectando la tabla externa, la tabla interna, el diploe o todas estas estructuras. Y después tenemos las lesiones que son intracraneales. A su vez, fíjense que estas alteraciones intracraneales pueden ser intracerebrales, generalmente cuando son parenquimatosas, o pueden ser extracerebrales. O sea que esto es lo que el esquema donde nosotros tenemos que basarnos principalmente cuando evaluamos un paciente con traumatismo del cráneo. A su vez, nosotros tenemos las lesiones intracraneales, que las habíamos dividido en extracerebrales, y en intracerebrales, fíjense que tenemos hematomas por hemorragia subaracnoidea, las contusiones hemorrágicas, el edema cerebral difuso, la lesión axonal difusa, y también tenemos las lesiones que son extracerebrales, como puede ser el hematoma extradural, el subdural, hemorragias subaracnoideas y también las hemorragias intraventriculares. Acá tienen, después los repasan tranquilos. Acá esta imagen negra se corresponde con la calota craneal, y después tenemos la dura madre, la aracnoide, por ejemplo, la pía madre, y en todos esos espacios nosotros podemos tener distintas colecciones hemáticas, y esas se relacionan con hematomas subdurales, epidurales, o también la presencia de hemorragias subaracnoideas. Acá miren, este paciente, acá tenemos una tomografía computada con cortes axiales. Esta sería la ventana ósea. Miren cómo se visualizan las lesiones óseas en relación a la imagen de partes blandas, donde yo puedo ver el parénquima cerebral, puedo ver la línea media, puedo ver que no está desplazada la línea media, no tengo colecciones intracerebrales, pero sí tengo una gran fractura con hundimiento del cráneo y con la presencia de un cefalohematoma. O sea que este hematoma, si bien es cierto, es agudo, es grande, podemos ver que este hematoma está desde la tabla externa hacia afuera. Mientras que si este hematoma hubiera localizado o se hubiera localizado hacia la parte interior, lo más probable es que este paciente tenga desplazamiento de la línea media y muchas veces va a necesitar un drenaje quirúrgico, porque ese hematoma, si es que se sigue agrandando a nivel intracerebral, puede producir la muerte del paciente.
Ustedes piensen que el cráneo, digamos, es una cavidad cerrada, está todo perfectamente acomodado en su interior. Por el único sitio donde puede descomprimirse es por el agujero occipital. Entonces, si yo a ese paciente le meto un tumor, le meto un hematoma, o algún sangrado, una colección, o edema cerebral, el cerebro llega a un momento en que se desplaza hacia algún lugar y posteriormente no puede seguirse desplazando, entonces lo que hace es introducirse hacia el agujero occipital y puede producir muerte cerebral por compresión de los núcleos a nivel del tronco encefálico. ¿Qué es lo que generalmente se produce cuando estos pacientes tienen esos hematomas agudos muy voluminosos? Este paciente, generalmente a estos pacientes se los controla, se puede corregir la fractura. Este paciente tiene la particularidad de que es un paciente pediátrico y todavía tiene las fontanelas abiertas, y las suturas abiertas. O sea que estos pacientes incluso permiten una cierta movilidad del cerebro y generalmente estos pacientes tienen mayor tolerancia a las colecciones intracerebrales. Estos pacientes pediátricos con estos grandes traumatismos hay que estar en alerta porque también pueden ser causas de estos hematomas producirse por maltrato infantil. Miren este otro paciente, también tomografía computada, con ventana de partes blandas, ventanas óseas, tienen que aprender a reconocerla. Acá yo puedo ver correctamente la tabla externa, la tabla interna y el diploe. Recuerden que el diploe es hueso esponjoso. Entonces, miren, este paciente tiene un cefalohematoma de localización extracraneal, pero fíjense que a nivel intracraneal tengo estas imágenes hiperdensas. La sangre en el periodo agudo en tomografía computada se ve hiperdensa o blanca. Entonces, nosotros, cuando tenemos un traumatismo del cráneo, lo primero que tenemos que ir a buscar es la presencia de esas imágenes hiperintensas. Ver si están por fuera del cráneo, de la calota del cráneo, y si están adentro, ver si están en el espacio extracerebral o si son de localización intracerebral. Entonces, yo acá tengo estas hemorragias, pequeñas hemorragias, que fíjense, alrededor tiene un halo hipodenso. Bueno, el edema cerebral en tomografía computada se ve hipodenso. O sea que la sangre se ve hiperdensa y el líquido se ve hipodenso. Este paciente también con ventana ósea vemos que tiene un hundimiento del cráneo, que tiene colecciones de aire a nivel de los tejidos blandos, pero fíjense que acá también tiene una pequeña burbuja intracraneal. Eso se denomina la presencia de cefalohematomas, ¿no? Perdón, de neumoencéfalo. Cefalohematoma sería cuando está por fuera de la calota del cráneo. Entonces, neumoencéfalo, la presencia de burbujas de aire, y esas burbujas de aire podemos verlas. Esto vamos a notar, el neumoencéfalo puede estar producido, o nosotros lo podemos visualizar en el postquirúrgico inmediato, porque se ha, digamos, abierto el cerebro, se ha vuelto a cerrar la calota del cráneo y quedan burbujas de aire que posteriormente desaparecen. Puede darse también en el contexto de pacientes que han tenido fracturas a nivel de la calota del cráneo o pacientes que tengan fracturas relacionadas con los senos paranasales. Esto que está acá es un hematoma intracraneal, es extracerebral,
es un hematoma epidural que se da por sangrado arterial habitualmente. Este hematoma se denomina epidural y se visualiza como lente biconvexa. Eso es una característica. Acá también tenemos la presencia de edema cerebral. Fíjense que del otro lado todavía se visualizan las circunvoluciones cerebrales, mientras que de este lado están totalmente borradas. Esa es por la presencia de edema cerebral que se produce por el traumatismo del cráneo y la presencia de este hematoma epidural. Acá tenemos un hematoma subdural que tiene forma de media luna. Este hematoma está localizado entre la tabla interna y la dura madre, mientras que este está localizado entre la dura madre y la aracnoides. Generalmente este hematoma, el subdural, está relacionado con sangrado venoso. Como habíamos dicho, y prestando atención, vamos a ver que los hematomas se visualizan blancos. En la etapa aguda, un hematoma se visualiza hiperdenso, como lo vemos acá. El hematoma subdural, en ciertas ocasiones, en un número muy pequeño, en la fase aguda puede visualizarse hipodenso. Lo vamos a notar, lo vamos a preguntar seguramente. Entonces, el hematoma subdural en ciertas ocasiones puede visualizarse en la etapa aguda como hipodenso, depende del hematocrito del paciente y depende también del estado de hidratación. Recuerden que estos hematomas, la presencia de glóbulos rojos que están fuera del espacio vascular, y miren cómo acá está desplazada ligeramente la línea media. Esto que está acá sería el ventrículo lateral del lado cercano al hematoma, que está completamente colapsado en relación al del otro lado. Es un signo de desplazamiento y compresión de la masa encefálica. También ponemos acá que habitualmente es por sangrado venoso. Miren este otro paciente, imagen en media luna, relacionado con hematoma subdural, con desplazamiento de la línea media. Nosotros esto lo podemos medir también la colección, y vemos que el ventrículo lateral está totalmente desplazado. De este lado se visualiza las circunvoluciones cerebrales, de este lado no, debido a la presencia de edema cerebral. Esto es un hematoma subdural, pero en la etapa aguda también, pero que se visualiza hipodenso. Los hematomas, cuando se van evolucionando, los hematomas pasan de ser hiperdenso a isodenso y posteriormente se vuelven hipodenso en la etapa crónica. O sea que de color blanco hiperdenso son isodensos o del mismo color que el parénquima cerebral, y posteriormente se ven hipodensos o negros. Miren este paciente. Este paciente, si uno lo ve rápidamente, visualiza que tiene signos indirectos que algo está pasando. ¿Por qué? Porque acá la línea media, si bien es cierto, acá la veo bien centrada, y acá también, acá la línea media está pasando algo. El ventrículo lateral, que deberíamos ver del lado izquierdo del paciente, no se lo visualiza, significa que hay una compresión con edema cerebral. A este paciente, cuando se le inyecta contraste, vemos que se ha teñido la dura madre y vemos una colección en el espacio epidural, que es este que está acá. Fíjense cómo acá se manifiesta. Si yo veo el hematoma
o lo busco posteriormente en la fase sin contraste, veo que este hematoma tiene la misma forma, el mismo color, digamos, que la sustancia gris que se encuentra en este lugar. Entonces, un hematoma, si nosotros a este paciente le hiciéramos una resonancia magnética, lo veríamos mucho mejor. Otro paciente, fíjense, este paciente tiene la presencia de aire, esto ya hemos dicho que se denomina neumoencéfalo, la presencia de aire, en este caso a nivel del espacio subdural. Acá tenemos otro paciente. Miren este paciente en tomografía computada. Habitualmente nosotros cuando preguntamos, preguntamos si lo que estamos viendo es ventana ósea o ventana de partes blandas. De acuerdo a si es ventana de partes blandas, vamos a buscar lesiones en los tejidos blandos, mientras que si es ventana ósea, buscaremos lesiones óseas. Vamos a analizar de afuera hacia adentro. Acá tengo un cefalohematoma con la presencia de burbujas de aire. Estas burbujas de aire, clínicamente, si uno lo toca al paciente, va a sentir como las burbujas debajo del cuero cabelludo. Después vemos digamos, la calota del cráneo, este es el lóbulo temporal del lado izquierdo, y miren cómo se visualiza esa contusión hemorrágica a nivel temporal. Estos pacientes habitualmente en las lesiones a nivel del lóbulo temporal producen convulsiones. Estos pacientes pueden convulsionar en periodo postraumático o en etapa aguda, y fíjense que tienen burbujas de aire por debajo de la tabla interna. O sea que este paciente debe tener fracturas que han permitido que el aire desde el exterior, o desde la mastoide, por ejemplo, o desde el seno frontal, ingresen a el endocráneo. O sea que ahí nosotros ya tenemos una comunicación del exterior al interior del cráneo cuando estamos visualizando la presencia de estos neumoencéfalos. Entonces, esto es una contusión hemorrágica a nivel del lóbulo temporal del lado izquierdo. Este otro paciente tiene varias lesiones. Primero tiene lesiones en los tejidos blandos, fíjense, por fuera. Esto ya dijimos, no nos preocupan tanto, porque este hematoma puede ser muy voluminoso y no va a afectar demasiado, mientras que que tiene forma de lente biconvexa, que se da por sangrado arterial. Generalmente la que se lesiona es la arteria meningia media. Este es un hematoma epidural. Recuerden que está localizado entre la tabla interna y la dura madre. Generalmente estos hematomas, como es por sangrado arterial, habitualmente sangran demasiado y pueden producir desplazamiento de la línea media. Pero fíjense que las circunvoluciones cerebrales del otro lado están, miren acá, que se ven negras porque tienen líquido cefalorraquídeo, lo mismo que este espacio que estamos viendo acá. Miren cómo acá se ven llenos de sangre. Incluso tienen contusiones hemorrágicas, incluso hay sangre a nivel de la hoz del cerebro. O sea que este paciente puede haber hecho lo que se denomina lesión en contragolpe. ¿Por qué? Se golpeó del lado derecho, de acá, el cerebro se mueve y el cerebro choca contra la tabla interna del otro lado, y produce estas lesiones que están localizadas en el espacio subaracnoideo y también a nivel intraparenquimatoso. Muchas veces vemos a pacientes que tienen un cefalohematoma a nivel frontal y de pronto tienen un hematoma intracerebral
en el sitio contralateral. ¿Qué pasó? O homolateral. ¿Qué pasó? Pegó con la cabeza, el cerebro se desplaza y la masa encefálica choca con la tabla interna y se produce una contusión hemorrágica en la parte posterior. Este es un paciente que tenía un traumatismo del cráneo, donde no se le veía demasiado. Entonces, analizando este paciente, nos pidieron que veamos este estudio, y decía, bueno, el paciente no le vemos nada intracerebral, pero no está viendo el no. ¿Qué pasó? Este paciente tenía la presencia de fractura a nivel de la órbita, con la presencia de un hemovitrio en el interior, o sea que la lesión estaba directamente a nivel del globo ocular, con, fíjense, el seno maxilar cómo está ocupado de sangre. Comparen el seno maxilar del lado derecho del paciente con el del lado izquierdo, que está bien ventilado, con buena cantidad de aire. O sea que este paciente tenía una intracerebral, no tenía nada, pero sí tenía una lesión a nivel del globo ocular del lado derecho. Estos pacientes pueden tener fracturas múltiples con incluso lesiones a nivel del nervio óptico. Miren a este paciente con un traumatismo de cráneo del macizo facial, donde existen múltiples fracturas. Esto quiero que lo tengan en cuenta. Las fracturas del macizo facial que involucran el techo, el piso de la órbita, que a su vez el piso de la órbita es el techo del seno maxilar. Fíjense, este paciente tiene fractura a nivel de la región temporal del lado izquierdo, tiene fractura a nivel de la pared lateral externa de la órbita, fractura del piso de la órbita, fractura del piso del seno maxilar. Generalmente esto se acompaña de sangre, todas las fracturas se acompañan de sangre. Ahora, miren el espesor que tiene el piso de la órbita, miren el espesor del techo de la órbita, o sea que las fracturas a nivel del macizo facial, miren acá este mismo paciente en el plano axial como también tiene fracturada la apófisis cigomática de este lado en dos partes, ¿no? La de este lado está bien y la de este otro lado está fracturada con múltiples fracturas a nivel del seno maxilar. Miren acá, este paciente tiene la presencia de una fractura en la pared anterior del seno maxilar, fractura a nivel de los huesos propios de la nariz, de los dos lados. Miren en los cornetes cómo se encuentran ocupados por sangre, lo mismo que el seno maxilar. Seno maxilar normal, lleno de aire, seno maxilar con nivel hidroaéreo por la presencia de aire y la presencia de sangre en el interior del seno. Miren este otro paciente con una fractura compleja también. Esto tiene que ver con una fractura a nivel temporal, fractura de la pared lateral de la órbita. Recuerden, esto es ventana ósea. Y miren esto, un signo. La burbuja de aire que está localizada a nivel de los tejidos blandos. Si ustedes comparan los tejidos blandos de este lado con los tejidos de este lado, van a ver que de este lado están edematizados, aumentado el volumen. Por supuesto, acá, en un contexto de traumatismo, eso es esperable. Ahora, ¿cómo llegó la burbuja de aire a este sector? Bueno, lo más probable por la fractura del seno maxilar, esta burbuja ascendía. Yo tenía un paciente, siempre cuento más o menos lo mismo, que se sonaba la nariz, cuando se sonaba la nariz, sentía que ingresaba aire a nivel de los tejidos blandos de la mejilla.
Bueno, esto está producido justamente por ese tipo de lesiones, fracturas a nivel del piso de la órbita, se visualizan mucho mejor en los cortes coronales. Acá tenemos la presencia de nivel hidroaéreo. Esta es la tomografía computada de esa paciente post-mortem que tenía alojado la esquirla en la parte izquierda. Profe, Sí, ¿puedo hacer una consulta? sí, sí. Usted está hablando sobre de una burbuja que llega a través de una fractura y todo. ¿Es posible que una burbuja también pueda llegar en el caso de pacientes que tengan prótesis o que le han hecho un implante dental? A lo que estoy Pregunto. hablando, sí, porque si perfora digamos, si perfora la tabla ósea, vos fíjate que acá está la mandíbula, mientras que acá estaría la arcada dental. Entonces, si hay una perforación del seno maxilar hacia los tejidos blandos y desde la cavidad bucal, sí, obviamente que llega, mira acá, acá tenés las piezas. Muchas veces estos pacientes si pegan con la cara, vemos cómo las piezas dentarias, mira acá cómo directamente no se ve y por ahí encontramos las piezas dentarias a nivel de los senos cuando tienen traumatismo de frente, ¿sí? Puede llegar esa burbuja de aire por implantes dentales que muchas veces en forma accidental el espesor digamos, de maxilar con el tiempo disminuye la tabla ósea, entonces cuando se produce el implante o se hace el implante, pueden perforar el seno maxilar. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta. Pero eso va con tiempo porque Sí, yo fui estudiante de odontología, por eso pregunto. Y he visto casos de pacientes que han tenido, no sé, no sé, un ACV. Y hay veces que uno dice, no, pero son pacientes sanos o son pacientes, y uno dice, en una de esas ni siquiera tiene hipertensión, no tiene nada, en una de esas tiene una burbuja. sí, Y sí. dicen, no, no, yo quedo así, yo pregunto porque, bueno, como ahora estoy estudiando medicina, pregunto si tiene que ver mucho eso. Yo siempre he dicho, siempre vean el tema de los implantes porque es muy posible que pase eso. Sí, sí. Sí, por eso incluso se hacen dental scan, que se llama, justamente para ver si es que esas burbujas de aire, dónde están los senos maxilares, y por ahí durante digamos, el implante puede producirse perforación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. Bien. Bueno, fíjense, esta paciente, que era la misma que veíamos en el cráneo, fíjense que acá tiene el orificio de entrada y posteriormente vemos digamos, la bala que está localizada justamente en la región occipital posterior. Los ventrículos laterales llenos de sangre por, por, esa, por esa herida. Para tener en cuenta las armas de pequeño calibre, las 22, causan mucho más daño intracerebral, por ejemplo, que una 9 milímetros. La 9 milímetros, así como entra, sale, digamos, mientras que las 22, cuando entran dentro del cráneo, quedan pegando, dando vueltas en el interior, porque no tienen la fuerza suficiente para salir del otro lado. Bien, acá fíjense, vamos a ver las desventajas del estudio de las alteraciones agudas con resonancia magnética. Tienen tiempo de exploración prolongada, necesidades de equipos adecuados para monitorización del paciente. Si el paciente necesita oxígeno de la sala, tiene que proveerlo, no se puede entrar con el tanque de oxígeno porque puede producir accidente. Recuerden que dentro de la sala hay un gran magneto que si nosotros entramos con
elementos metálicos, esos son disparados o son absorbidos por el magneto. Mala representación de las estructuras óseas, esas fracturas muy pequeñas, muchas veces con resonancia no se ve. En la resonancia situaciones postraumáticas crónicas, como cuando buscamos hematomas extracerebrales crónicos, en el caso de la hidrocefalia, atrofias postraumáticas, lesiones postraumáticas vasculares, fístula líquido cefalorraquídeo, generalmente utilizamos resonancia magnética. Acá, bueno, tenemos un hematoma subdural en etapa crónica, y acá tenemos un hematoma parenquimatoso a nivel parietal del lado derecho. Esto es una resonancia magnética, secuencia T1, fíjense que el líquido cefalorraquídeo se ve negro. Esto sería una secuencia T2, el líquido se ve blanco, esto es un hematoma subdural en su etapa crónica, que en tomografía computada lo veríamos hipodenso. Esta es la secuencia, una secuencia T1, donde este paciente tiene un hematoma crónico de este lado, pero del otro lado la sangre en resonancia magnética en la etapa aguda se ve blanca, por lo tanto vemos colecciones a nivel del espacio subdural. Esto muchas veces depende de la etapa en la cual estamos estudiando la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque en la etapa aguda, los glóbulos rojos, recuerden que de acuerdo al periodo de disolución de los coágulos, por ejemplo, recuerden que la hemosiderina se transforma y se va degradando, de acuerdo al tiempo de evolución, es como nosotros vamos a ver la sangre en resonancia magnética. Entonces, el traumatismo del cráneo, la valoración de las alteraciones agudas, la hacemos con radiología convencional y tomografía computada, mientras que la valoración de las alteraciones postraumáticas las hacemos con resonancia magnética. Acá tenemos una tomografía computada con ventana de partes blandas, tomografía computada con ventana ósea. Plano axial. Acá tenemos un plano axial y un plano sagital. En este plano sagital estamos viendo una reconstrucción de las estructuras vasculares cuando inyectamos medio de contraste, en este caso gadolinita. Acá es para que comparemos cómo se visualiza un accidente cerebrovascular hemorrágico en etapa aguda y cómo se visualiza un accidente cerebrovascular isquémico agudo. Entonces, uno se ve hiperdenso con la presencia de edema perilesional, mientras que el otro se visualiza hipodenso. O sea que uno se ve blanco y el otro se ve negro. Las lesiones isquémicas pueden darse por desprendimientos de placas ateromatosas a nivel del bulbo carotídeo, y estas generalmente respetan territorios. Recuerden que acá tenemos territorio de la cerebral anterior, territorio de la cerebral media, o sea que acá la que está tapada es la arteria cerebral media, mientras que esta sería el territorio de la arteria cerebral posterior, que depende del tronco basilar. Acá tenemos, fíjense, una lesión hipodensa, una lesión isquémica, pero fíjense que también está del otro lado. Acá se tapó la cerebral anterior derecho y se tapó también la cerebral anterior del lado izquierdo y también parte de la cerebral media del lado derecho. O sea que acá este paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico que afecta cerebrales anteriores de ambos lados y cerebral medio del lado derecho.
Este es otro paciente que tiene la particularidad que vemos sangre, pero fíjense, a nivel de la cisterna supracelular, y esto es lo que se visualiza habitualmente cuando tenemos pacientes jóvenes con accidentes cerebrovasculares, en este caso asociado a hemorragia subaracnoidea. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea en pacientes jóvenes sin antecedentes previos es la ruptura de aneurismas cerebrales o malformaciones arteriovenosas. Recuerden que acá también, fíjense, esto que se debería ver negro a nivel supracelular, justamente está relacionado con la subaracnoidea. Ojo con esto, porque se visualiza frecuentemente, y nosotros por ahí vemos que estos pacientes tienen informes normales en estudios que tienen marcado sangrado a nivel subaracnoideo. Entonces hay que sospecharlo cuando tenemos pacientes jóvenes con antecedentes cerebrovasculares. Miren, este otro paciente tienen en este caso, un gran hematoma intraparenquimatoso, con sangrado a nivel de los núcleos basales, principalmente a nivel del núcleo talámico, con lo que se denomina inundación ventricular, o sea, parte de la sangre también se ha introducido dentro de los ventrículos, fíjense los ventrículos laterales. Este paciente al estar acostado tiene lo que se denomina efecto hematocrito, o sea, los glóbulos rojos se desplazan hacia la parte más baja, recuerden que el paciente está acostado, y la sangre y el líquido cefalorraquídeo se van hacia la parte anterior. Entonces, tiene desplazamiento de la línea media. Esto es un sangrado muy frecuente que se da en los pacientes con crisis hipertensivas. Pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial y hacen sangrados hemorrágicos agudos. La tomografía computada, principalmente agudo, se hace para discernir si es un accidente cerebral isquémico o si es hemorrágico. Recuerden, cuando ustedes vean sangre, miren, distintos tipos de hematomas intraparenquimatoso, este es un núcleo a nivel de los núcleos talámicos, acá a nivel de la cápsula interna, acá muy periférico a nivel subcortical, córtico-subcortical. Estos hematomas que se dan a nivel subcortical hay que descartar más asociados a malformaciones arteriovenosas. Esto es del lado derecho, estos están localizados del lado izquierdo, acá tienen desplazamiento con colapso de estructuras anatómicas. Distintos tipos de hematomas, esto fíjense con sangrado intraventricular, cuando a la vuelta se ve halo hipodenso, que es por edema cerebral. Esta es una angiografía digital con la presencia de angiodisplasia a nivel de la pared vascular de la arteria. Esta sería la carótida interna, fíjense, esta sería la carótida externa, y acá tiene una gran estenosis a nivel bajo con la angiodisplasia a nivel de la carótida. Fíjense que la carótida interna, en la parte superior, se va a dividir en el cerebro anterior, el cerebro media. Acá tenemos una imagen muy característica de las malformaciones arteriovenosas que tienen la particularidad de tener un ovillo vascular y un drenaje venoso precoz. Fíjense que mientras el territorio normal está en fase arterial,
muchas veces hay una confusión o por ahí uno no sabe interpretar los estudios de imágenes cuando vemos una angiografía, pero lo que hay que tener en cuenta es que la angiografía tiene tres fases. Una fase arterial, una fase capilar o parenquimatosa y una fase venosa. Cuando nosotros hacemos un cateterismo, por ejemplo, y nos posicionamos en la arteria renal, inyectamos el medio de contraste y empezamos a tomar imagen. Entonces vamos a ver cómo la sangre entra a nivel renal, se va dividiendo, primero la arteria renal principal, después las segmentarias, posteriormente las arcuatas, posteriormente vemos la fase parenquimatosa y la fase venosa. Acá en este estudio de angiografía a nivel cerebral, justamente hemos inyectado medio de contraste a nivel de la arteria carótida interna, vemos cómo se llena la carótida, las ramas de la carótida de la cerebral media, pero acá en la cerebral anterior ya, como existe un shunt, digamos, entre el territorio arterial y el territorio venoso, nos falta la fase parenquimatosa. Mientras todavía no llegó a la fase parenquimatosa, este otro territorio vascular ya se ha empezado a pacificar la parte arterial de la malformación y ya tenemos el drenaje venoso precoz. O sea que un signo de malformación arteriovenosa es el drenaje venoso precoz. Esto que está acá es la arteria vertebral, arteria basilar, y cuando se divide en cerebral posterior, tenemos un aneurisma en la bifurcación. Justo en la bifurcación es muy frecuente en el territorio vascular posterior la presencia de estos aneurismas en la arteria basilar. Acá tenemos otro aneurisma, acá localizado a nivel de la carótida interna, fíjense, recién acá se divide en cerebral anterior y cerebral medio. Este es el mismo aneurisma, nada más que visto de frente, en una posición oblicua leve. Fíjense que acá tenemos la arteria, cómo gira hacia un rulo, sale, y acá tenemos este aneurisma en la arteria carótida interna. Estos aneurismas en la carótida interna pueden producir parálisis del octavo par cuando se encuentran localizados cerca de la arteria cárnica por compresión justamente de el sexto par craneal. Bueno, esto es otra angiografía. Fíjense cómo se visualiza con resonancia magnética. Acá tienen el plano coronal del polígono de Willis. Fíjense acá el plano axial y el plano sagital. El polígono de Willis se forma justamente por la arteria basilar, que es esta, que nos da la cerebral posterior de un lado, cerebral posterior del otro, y en la parte anterior tenemos la arteria carótida interna de un lado, carótida externa, la cerebral anterior del otro lado, unida por la comunicante anterior, y a través de la cerebral media hacia las cerebrales posteriores tenemos las comunicantes posteriores del lado derecho y del lado izquierdo. Por favor, les pido que repasen anatómicamente la configuración del polígono de Willis. Bueno, esto es una reconstrucción tridimensional, digamos, de la fase venosa. Acá lo que estamos viendo es el seno longitudinal, ¿no?
Después tenemos en la parte posterior los senos laterales de ambos lados. Esto es muy importante cuando buscamos trombosis a nivel de los senos venosos intracerebrales. Miren, este es un paciente al cual tenía antecedentes de cefaleas y antecedentes familiares de aneurismas cerebrales. Le hicimos una resonancia magnética con reconstrucción de los vasos a nivel cerebral, y justo antes de la bifurcación encontramos un aneurisma cerebral. Como les dije, está localizado ahí y está localizado en este sector. Fíjense que este paciente, antes lo que deberíamos hacer es justamente una angiografía cerebral para detectar estos aneurismas. O sea que pacientes con antecedentes de cefalea, que por ahí no calman con los analgésicos comunes, sería indicación. Podemos hacerle una radiografía, podemos hacerle una tomografía, pero si este paciente tiene antecedentes de familiares de accidentes cerebrovasculares producidos por rupturas de aneurisma, hay que tener precaución y podemos solicitar directamente una angiografía, una angioresonancia cerebral para justamente descartar malformaciones arteriovenosas y descartar aneurismas cerebrales. Este otro paciente, esta imagen que yo tengo acá, yo la puedo girar en los 3 planos del espacio, los puedo girar 360 grados, o sea que digamos, en la workstation o en la máquina de reconstrucción, fíjense que acá tenemos distintos planos y yo la puedo ir girando en los distintos planos del espacio. Y justamente acá detectamos este aneurisma cerebral. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. La clase que viene voy a continuar yo, así que vamos a tener voy a ver si puedo cambiar el horario del doctor Maidana, y si no tendremos a la 1:30. Yo creo que sí, porque el aula de él ya está programada para la 1:30, porque él la semana que viene va a tener un receso y yo voy a tener un receso la otra semana. Buenísimo. Bueno, llama la atención la baja, digamos, participación de los alumnos, pero bueno, después lo podemos subir a la clase y la pueden ver en el audio. Bueno, profe. Si tienen alguna pregunta, la dejamos para la clase que viene. Por favor, lo que deberíamos hacer es justamente tener anotadas las preguntas, seguramente que va a haber varias, y por favor repasen un poquito de anatomía del cerebro y sobre todo del polígono de Willis. Porque la clase que viene esta clase es bastante larga y vamos a ver también microadenomas, macroadenomas, tumores cerebrales, una serie de cosas que me gustaría que tengan un poquito más claro. Bueno, chicos, entonces nos vemos la clase que viene. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Bueno, gracias. Gracias. chao, chao.